Ya, güey. Muy buenos días, tardes o noches, profesor. En este día nosotros le vamos a presentar nuestro pequeño proyecto de poder conectar una base de datos de Access con Visual Basic. Entonces, lo primero que vamos a realizar es una base de datos en Access, en la cual nosotros le llamamos persona. Ahorita solo vamos a ocupar los parámetros de nombre, apellido y edad. Voy a hacer un ejercicio sencillo. Entonces, ignoren estos datos que solo son pruebas de la anterior programación. Entonces, teniendo la base de datos, acá la vamos a tener. Después nosotros pasamos acá a nuestro Visual Basic, al Visual Studio, a poder realizar tanto el formulario, la programación del formulario y un módulo de conexiones que ya vamos a explicar. Lo primero que vamos a realizar antes de todo esto es nosotros conectar la base de datos con Visual Studio. Para ello nosotros vamos a irnos a la parte de ver, le damos a explorador de servidores, acá en conexiones de datos nosotros le damos un clic derecho, agregar conexión, y lo primero que vamos a hacer en el origen de datos, poner archivo de base de datos de Microsoft Access en el cambio que no lo tenga ya predeterminado. Luego en el nombre del archivo le damos a examinar y colocas acá el documento de Access que vas a ocupar, la base de datos. Luego le das a probar conexión y en el caso que te salga bien ya lo puedes cerrar esto. Y acá te va a salir como a nosotros, que es acá tenemos el documento de Access que se llama tutorial, con cada uno de sus componentes, las tablas, en este caso la tabla persona, que es la única que hay, con sus parámetros, nombre, apellido, edad, género, correo electrónico y número de teléfono, porque ahorita solo vamos a ocupar los primeros. Ya teniendo esto, lo primero que vamos a hacer es acá nosotros realizar el formulario con los tres parámetros, su botón de registrar y salir. Luego vamos a empezar explicando el módulo de conexiones, que básicamente acá van a estar todos los procedimientos que se van a realizar a la hora de conectar con la base de datos. También cabe aclarar que nosotros descargamos un paquete de recursos extra para poder tener comandos específicos a la hora de realizar conexiones con bases de datos. Este paquete, si no lo viene, lo puedes descargar ya dentro de Visual Studio en el caso que no venga ya instalado, pero que sirve demasiado por los comandos extra que trae para poder realizar dichas conexiones. Entonces, en el módulo de conexiones lo primero que hacemos es declarar algunas variables públicas, las cuales van a ser conexión, de tipo conexión para nosotros realizar algún cambio de conexión, alguna conexión con la base de datos. La cadena de conexión declarada como texto, y RS para poder leer alguna información. También el CMD para indicar algún comando dentro del programa en la conexión. Luego declaramos esta parte de acá un proceso llamado reconectar, el cual lo que hace básicamente es cerrar la conexión y volverla a abrir. Esta es la variable de conexión, que ya vamos a ver más adelante cómo se ocupa. Luego tenemos el proceso de abrir, que lo que hace es un try and catch, que básicamente es que a la hora de realizar un proceso, en el caso que algo suceda mal, va a capturar dicho error y te lo va a guardar en alguna variable, que luego puedes ver esa variable para ver o saber cuál es el problema que está sucediendo. Entonces, lo primero que le vamos a dar un valor a la cadena de conexión, a nuestra variable de string. Este valor va a ser básicamente en tutorial. Nosotros podemos irnos a las propiedades y acá podemos ver la cadena de conexión que tiene, que es básicamente la dirección en la cual está nuestro documento. Entonces la cadena de conexión va a ser dicha dirección. Luego se va a indicar que conexión, se va a indicar una conexión, va a ser connection.string, que básicamente va a ser a través de una dirección, y esta dirección va a ser cadena de conexión, que es esta dirección donde tenemos nuestro documento. Luego, en el caso que algo salga mal, luego se va a abrir dicha conexión. Una vez ya teniendo la dirección del documento, se va a abrir la conexión, y si sale bien, nos va a salir un message box que diga conectado. En el caso que algo salga mal, la razón por la que ha salido mal nos lo va a guardar en la variable x y nos lo va a poner en un message box transformando la variable x a texto.
Luego tenemos la función agregar persona con las variables nombre, apellido, edad, tanto de string como de integer. Y agregar persona va a ser de tipo string, o sea, de texto. Se va a primero realizar el procedimiento de reconectar y luego se va a declarar una variable privada dentro de este procedimiento, de esta función, perdón, llamada salida, la cual se va a tener el valor de string que se llama insertó correctamente. Luego se va a realizar un try and catch para, ¿cómo se llama? Nosotros ver si algo salió mal en el procedimiento, que básicamente es que nos va a dar un nuevo CMD, básicamente un nuevo valor para nuestra tabla de access, en lo cual se va a realizar el proceso de insertar into persona en la tabla persona, en los parámetros nombre, apellido y edad, las variables nombre, apellido y edad, con la diferencia de que para cuando son de tipo string se van a ocupar comillas simple comillas, y para cuando sea de tipo integer o cualquier variable numérica va a ser solo comillas. Luego execute no query para poder basar esos valores. En el caso que algo salga mal, siempre con el catch va a cambiar el valor de salida a no se pudo registrar y te va a salir por qué. En el caso que salga bien, te va a salir la variable que se insertó correctamente. Luego pasamos a la función de consultar a una persona registrada. Persona registrada va a ser de tipo boolean, básicamente con dos valores true o false, y se va a declarar la variable nombre de tipo texto. Luego la variable salida de tipo boolean va a ser con un valor original de false. Luego se va a hacer otro try and catch, y acá lo que hacemos es un comando que vamos a decirle que va a buscar dentro de la tabla el parámetro nombre de la tabla persona. Entonces se va a seleccionar dicho valor de los parámetros de nombre y se va a guardar dentro de la variable nombre, que es de texto. Luego con el rs, que es para leer la información, que acá lo podríamos ver, data reader. Entonces se va a ejecutar una lectura de datos de esta parte de acá de los parámetros de nombre de nuestra base de datos, y mientras esté leyendo va a salir la salida igual true y se va a cerrar la conexión después cuando se termine el while. En el caso que algo salga mal, entonces te va a salir el porqué. Y luego en el caso que no se encuentre ningún valor que coincida con dicho nombre, entonces te va a salir, te va a regresar salida como false. Esto va a tener más sentido a la hora de ver la programación del formulario 1, que ahorita vamos a pasar a ello. Lo primero que hace es de que, por ejemplo, a la hora de abrir este formulario, va a realizar el proceso de abrir, que es para conectar con la base de datos y poder cambiar los parámetros que están dentro de esta base de datos. Luego tenemos esta parte que es para limpiar los registros. Va a limpiar cada uno de los textbox que tenemos acá. Y luego este es lo más importante, que es a la hora que nosotros llenamos los formularios, los parámetros, y le demos al botón de registrar. Lo primero que va a hacer es va a comprobar los datos con el comando if de la persona va a realizar primero el procedimiento de persona registrada. Acá nosotros podemos ver persona registrada. Entonces se le va a dar el valor del textbox nombre, que es este de acá. Se le va a dar el valor a la persona registrada y va a pasar a hacer este procedimiento que estábamos explicando. Básicamente lo que hace este procedimiento es comprobar que los nombres que nosotros en el parámetro nombre de nuestra tabla persona no coincidan con el valor que nosotros tenemos en el textbox que tenemos acá. En el caso que uno coincida, el valor va a ser true. En el caso que no coincida con ninguno, va a ser false. Ahora, lo que hace el if es comprobar si la persona registrada, el boolean, es true o false. Si ha coincidido dicho nombre o no ha coincidido. Entonces,
En el caso que no coincida, entonces se entiende que no hay ninguna persona registrada con el mismo nombre, entonces va a proceder a hacer este procedimiento, pero lo que no, ahora, en el caso que sí coincida, el valor va a ser true, entonces nos va a decir que la persona ya está registrada, haciendo alusión de que como ya está registrada ya no se va a volver a registrar, así que no nos va a permitir registrar una persona que ya está en la base de datos. Ahora, como si en el caso que no esté registrada va a ser false, entonces va a realizar el procedimiento de agregar persona, dándole los valores de los textbox y siendo sint para indicar que esta es una variable de número. Entonces nosotros continuamos acá. Entonces va a salir el message box en el cual va a realizar el procedimiento de agregar persona, cual le va a dar los valores de nuestros textbox, indicando nada más que el textbox de edad va a ser de tipo numérico con el sin. Entonces, nosotros podemos ver acá en agregar persona lo que habíamos dicho. Le va a dar básicamente los parámetros que nosotros hayamos ingresado en los textbox a cada una de estas variables que están acá. Y estas variables se van a insertar dentro de la tabla persona en cada uno de sus parámetros correspondientes de nombre, apellido y edad. Eso es básicamente lo que realiza esta parte de acá. Luego, una vez ya ingresados, que se haya podido ingresar, entonces se van a limpiar los campos para poder ingresar nuevas personas y se va a poner un focus dentro del del textbox de nombre para indicar que ya se ha ingresado el, el dato. Y entonces eso sería por la parte de programación. Luego el botón de cerrar para cerrar la aplicación y que no se quede ejecutándose. Y eso sería básicamente todo. Lo que realiza básicamente es que nosotros ingresamos los datos a la hora de abrir el formulario, realiza la conexión con la base de datos con el proceso abrir, este de acá. Luego con la persona registrada hace un boolean para verificar que no haya otra persona registrada con el mismo nombre. En el caso que sea false, nos va a permitir agregar una nueva persona a la base de datos e ingresar dichos valores en Access. En el caso que no, entonces nos va a decir que la persona ya está registrada. Y eso sería todo por la programación. Ahora vamos a pasar a la ejecución del programa. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a pasar a la ejecución, como habíamos dicho. Entonces le vamos a dar a iniciar al programa. Esperamos a que se inicie. Acá podemos ver lo que decíamos anteriormente. Lo primero que nomás abre este formulario es realizar la conexión con la base de datos. Y al realizarse correctamente nos va a salir el textbox que diga conectado. Le damos a aceptar. Y nos abre ya el formulario en sí. Entonces, nosotros el nombre podemos poner, por ejemplo, Fernando José. En apellidos, Guevara González. Y en edad 17. Entonces lo doy a registrar y se insertó correctamente, que es lo que decimos en el if, que cuando ya terminaba de insertarlo, nos iba a devolver la variable de salida, que se insertó correctamente en principio. Y si salía algo mal, entonces nos va a decir que algo salió mal. Le damos a aceptar y como dijimos, se limpia el formulario y se pone focus en el textbox del nombre. Podemos ver que este está de color azul. Entonces, acá nosotros podemos comprobar que esto está funcionando al irnos a la base de datos, abriendo la base de datos, perdonen. Eh, entonces, una vez reiniciada ya la base de datos, acá podemos observar que está ya ingresado la persona que nosotros habíamos colocado. En ese caso, acá está mi nombre, los apellidos y la edad. Entonces vemos que se están colocando. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos volver a cerrar esta base de datos y para poder ver que está funcionando, entonces podemos ingresar a otra persona. En este caso podemos poner a José Armando y le podemos poner 35 años. Le damos a registrar y se insertó correctamente. Ahora, si nosotros vamos
a nuestra base de datos. Permítanme. Eh, entonces, si nosotros vamos a nuestra base de datos, podemos ver acá a José Armando Perales de la Cruz con su edad de 35 años, que se van a ir colocando. Y por último debemos de confirmarlo, de que por ejemplo que confirme que hay personas que ya están ingresadas dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si pongo otra vez Fernando José y le pongo edad 17, ve, acá nos sale este textbox en el cual nos dice que la persona ya está registrada, por ende no la va a volver a registrar y entonces no, ahí vemos que está funcionando la programación. Luego le podemos dar a salir para cerrar el formulario. Y esto sería básicamente cómo conectar una base de datos de Access con Visual Studio y vemos que sí funciona. Eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención prestada. Pasen muy buenos días, tardes o noches.